RNN. Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Las primeras planas de importantes periódicos de la región reflejaron de la siguiente manera el triunfo de Lenín Moreno en las elecciones presidenciales en nuestro país. En su versión digital, los principales periódicos de la región y del mundo no han pasado por alto las elecciones de Ecuador y sus resultados del 2 de abril anterior. Diario El País de España tituló: La autoridad electoral de Ecuador anuncia de forma oficial la victoria de Moreno. La versión en internet del periódico El Universal de México informa: Moreno gana elecciones en Ecuador. Lazo pedirá recuento voto por voto. En Colombia, el diario El Tiempo tituló: Moreno gana elecciones en Ecuador en medio de acusaciones de fraude. Diario El Clarín de Argentina comunicó: Confirma los resultados finales en Ecuador. Gana Lenín Moreno con el 51.16%. En Chile, el periódico El Mercurio dijo: Cifras oficiales dan ventaja a Moreno, pero opositor Lazo objeta resultados y acusa fraude. La traducción del titular del diario O Globo de Brasil es: Con 95% escrutado en Ecuador, Moreno celebra la victoria y la oposición exige el recuento. Diario El Comercio de Perú informó: Lenín Moreno asumirá la presidencia de Ecuador el 24 de mayo. El presidente electo destacó tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de este martes que su gestión estará marcada en favorecer a los sectores más pobres. Y de promesa firme de trabajar por todos. Voy a ser el presidente de todos, pero fundamentalmente de los más pobres, que son los que más se merecen la atención de un presidente y de un país entero. El vicepresidente reelegido Jorge Glass conminó a la tranquilidad. Un llamado a la paz a todos los ecuatorianos. Hay un binomio ganador que va a trabajar para todos ustedes, para 16 millones de ecuatorianos sin distinción. Lenín Moreno y Jorge Glass asumirán funciones el próximo 24 de mayo. La tarea inmediata por ahora es la de trabajar en la transición. Y el movimiento Alianza País agradeció el apoyo mayoritario que obtuvo en Azuay durante las votaciones del 2 de abril. El asambleísta electo, Esteban Albornoz, hizo un llamado a las organizaciones políticas de oposición a deponer actitudes violentas y aceptar los resultados oficiales. Alianza País en esa provincia obtuvo la victoria sobre Guillermo Lasso con más del 7%. No nos vamos a cansar de agradecer al pueblo azuayo por el respaldo, este nuevo respaldo que da al gobierno del pueblo. El día 2 de abril volvió a ganar el Ecuador, volvió a ganar el Azuay, volvió a ganar la democracia. Tenemos un gobierno para todos, un gobierno solidario, un gobierno inclusivo. Vamos a seguir transformando el Ecuador gracias al apoyo y al respaldo de los ciudadanos. Hacemos un llamado a que aceptemos los resultados que se dieron el 2 de abril, en forma pacífica. Los ciudadanos, las ciudadanas exigen que se respete la voluntad del pueblo. Y una vez que el presidente electo Lenín Moreno conforme su equipo de trabajo, empezará la etapa de transición. Así lo aseguró el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Antes de ser recibido por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Alexis Mera, en conversación con la prensa, aseguró que están a la espera de la conformación del equipo de trabajo del nuevo presidente de la República para empezar la transición ordenada. Cuando el presidente electo decida cuáles son sus ministros, creo que debe haber equipos de colaboración permanente. Yo por lo menos sería partidario de que en las reuniones de trabajo ya estén los ministros que designe el presidente electo, ¿no? Mera también se refirió al trabajo que en materia legislativa estaría pendiente. Hay reformas penales, aquí vengo por unas reformas de agilización de trámites, esperemos que alcancemos ahora. Hay unas reformas penales pendientes, el Código de Identidad y Seguridad Ciudadana. Sobre su futuro, el secretario jurídico dijo estar seguro de esto. Yo ya quiero descansar. En el Parlamento, mientras tanto, esperan que el nuevo presidente se fije como objetivos fundamentales la lucha contra la corrupción y la reunificación del país. Él es un hombre de diálogo. Creo que ese es el primer llamado en el que está insistiendo. Los legisladores fueron críticos de los llamados a la protesta que se ha tornado violenta en los días posteriores a la segunda vuelta. Sin importar que en algún momento pudiéramos estar lamentando heridos o quién sabe, alguna persona fallecida, esa es una irresponsabilidad criminal.
Ojalá podamos superar este momento tan violento. Y fueron radicales al señalar que de no presentar pruebas del supuesto fraude, los promotores de los desmanes deberán hacerse responsables, incluso en el ámbito penal. Aquí se han cometido varios delitos, tanto de electorales como también de carácter penal. Esto es importante que se pueda dejar claro. Y yo le digo, esto era parte de una trama. Aquí se montó una trama entre los candidatos Guillermo Lasso, Andrés Páez, Sedatos, Ecoavisa fundamentalmente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, se rehúsa a reconocer la victoria de Lenín Moreno Garcés. Hoy el movimiento Creo presentó decenas de cajas con aparentes actas de escrutinio con inconsistencias con las que pedirá un reconteo voto a voto. Son cajas que el expresidenciable Guillermo Lasso levantó como si se tratasen de un trofeo. Las pusieron todas apiladas en una mesa, cada una identificada por provincia. Cajas cuyo contenido fue inaccesible para los periodistas, así como la posibilidad de hacer preguntas sobre el origen de las mismas. Hemos acudido a una montaña de documentos, ahí los pueden ver, para reclamar el reconteo de todos los votos de las urnas electorales. César Monge, director nacional de Creo, fue el encargado de presentar apenas 3 de los 1.795 casos de actas que, según dicen, tienen supuestas inconsistencias. En la explicación reconoció de forma tácita el fracaso del control electoral que implementaron en todas y cada una de las mesas de votación a nivel nacional, cuyos delegados en principio y sin reclamo alguno dieron aval a las copias de las actas que recibieron tras el escrutinio. Cuyas actas son irregulares, tienen inconsistencias numéricas, les falta la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Un hecho curioso ocurrió mientras Guillermo Lasso pronunciaba su discurso. En un video que muestra otro ángulo se observa que María de Lourdes Alcíbar, su esposa, acomoda una de las cajas que portaban la supuesta evidencia del fraude. Dicha caja cayó al suelo y fue recogida por Aparicio Caicedo, asesor del banquero, demostrándose que dicha caja estaba vacía. La verdad debe brillar. Ni Lasso ni su equipo de comunicación confirmaron el día ni la hora exactos en que acudirán al Consejo Nacional Electoral a presentar estas cajas, cuyo contenido es y sigue siendo un completo misterio. Esta forma de denunciar irregularidades es muy común del binomio Lasso-Páez. Días posteriores a las elecciones de primera vuelta, Andrés Páez mostró en una concentración supuestas actas con inconsistencias numéricas. ¡Las pruebas del fraude! ¡Miren! ¡Estas son las pruebas del fraude! Pero en realidad se trataron de cartillas de capacitación y afiches informativos del CNE. César Eduarte, Ecuador TV. En un diálogo con la prensa nacional e internacional, el Consejo Nacional Electoral realizó una evaluación total de los comicios. Aquí explicó los recursos que tienen los movimientos políticos en este momento y transparentó el funcionamiento del sistema de escrutinio, el cual garantizó la voluntad popular. El titular del CNE destacó como hitos del proceso la masiva participación popular con un 83% de la concurrencia a las urnas, el control político y la rapidez en el escrutinio. Como nunca antes, en el 97% de las juntas receptoras del voto se tuvo delegados de las dos organizaciones políticas. Se aclaró que es imposible que el sistema informático pueda haber cambiado resultados. Falso, infame. Es fácil comprobar el acta física con el acta que está en la página web. Al existir recursos administrativos y jurisdiccionales aún vigentes, se criticó que las calles sean usadas para generar caos. Del discurso y de la calle a la práctica, a lo que significa presentar dentro de la institucionalidad cualquier tipo de reclamo. Algún actor político dice que el fraude ha sido informático. Yo he dicho que si hay un fraude, es un fraude moral. Y se marcó una diferencia entre la caída de la página web por 18 minutos con el correcto funcionamiento del sistema de escrutinio. Pero nada tiene que ver con el procesamiento de datos y de resultados que seguíamos procesando y teniendo los datos. Además se criticó que con el exit poll de ese dato se haya pretendido declarar ganador a un candidato y se anticipó acciones. Un nivel de concentraciones, de quema de llantas, un nivel de violencia por un exit poll que tendrá que responder la empresa, cómo levantó, qué casos fueron, con todos los expedientes, con los márgenes de error, al Tribunal Contencioso Electoral. También se cuestionó que Participación Ciudadana concluya su trabajo como un empate técnico. Se tuvo que informar, si es que era 0,6%,
informe quién está arriba y quién está abajo. Y no es ese porcentaje, es 1,6. Y se debía decir el primer lugar y el segundo lugar. Y responsabilidad total. Sobre la difusión de los resultados numéricos de este martes, se dijo que lo mismo sucedió en la primera vuelta, por lo que esto no significa prevaricato. Los resultados numéricos son irreversibles. Lo que pasa es que seguramente la palabra irreversible en la primera vuelta gustó a unos y no gustó a otros, que es lo que pasó, y se acaba ahí y empieza otra etapa, la etapa de los recursos. Por tanto, este es un tema de interpretación. Finalmente, se dejó por sentado que si se presentan pruebas de inconsistencias en todas las actas, solo así se las recontarían. Son 41.000 actas inconsistentes, presentes en las 41.000 actas para abrir todas las urnas, para que se vuelva a contar voto a voto. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aprovechó su enlace radial de los miércoles para insistir en que el único mecanismo para evidenciar la existencia de un fraude electoral es a través de los canales regulares y amparados en la ley. 30 minutos fue el tiempo en el que Jaime Nebot habló sobre la segunda vuelta electoral, dejando atrás temas propios de Guayaquil, la ciudad que administra. Uno de los temas referidos por el alcalde fue que el grupo de militantes de Creo no aceptan los resultados electorales y posicionan la existencia de un fraude. Para Jaime Nebot, finalizar este conflicto sería sencillo. Dice que todo se soluciona presentando las pruebas correspondientes a través de los canales establecidos por ley. Terminada la elección, señores, si el resultado es correcto, hay que aceptarlo. Si no es correcto, hay que impugnarlo. Si la impugnación es correcta, hay que aceptarla. Y si la impugnación es incorrecta, hay que desecharla. Esa es la democracia. Para el alcalde porteño, hacer lo que están haciendo Guillermo Lasso y Andrés Páez desdice el sustento de su denuncia. Pero no por eso podemos perder la serenidad y violentar la ley. Y considera que las protestas ciudadanas son un derecho, pero que esto también debe ser bajo las normativas legales y que estratégicamente debería producirse en los lugares en los cuales el movimiento Creo perdió y no en las jurisdicciones que los declararon ganadores, como fue el caso de Quito y Guayaquil. ¿Dónde cree usted que hay que protestar? Si usted es un candidato y usted alega el fraude, ¿usted cree que es conveniente protestar donde se ha ganado? No, pues ¿dónde? Hay que protestar donde se ha perdido. Se ha perdido. Porque me imagino que ahí es donde está el fraude. Lamentó que el ambiente que vive nuestro país se haya producido por la emisión de un exit poll realizado por Sedatos, empresa que a decir de Nebot ya habría fallado en otros procesos electorales. No, es que por ahí, para poder decir esto no fue así. Yo vi que nunca se habían equivocado antes. Lo malo para algunos es que los ecuatorianos, algunos creen que no tenemos memoria. Pues sí tenemos, yo al menos tengo muy buena memoria. Finalmente, el alcalde Jaime Nebot aclaró que nunca existió un acuerdo con el presidente Rafael Correa y que esto se lo demuestra con hechos, pues en Guayaquil la votación de Lasso alcanzó el 53% tras el respaldo público del Partido Social Cristiano. Alex Llanos, Ecuador TV. El movimiento Creo y varios medios de comunicación privados habrían utilizado datos de exit poll irreales para proclamar como ganador a Guillermo Lasso. Para las elecciones presidenciales, solo 2 empresas fueron certificadas por el Consejo Nacional Electoral para realizar el denominado exit poll o encuesta a boca de urna. Hablamos de Perfiles de Opinión y de Sedatos. La primera emitió el resultado más cercano al proclamado por el CNE, mientras Sedatos dio como ganador a Guillermo Lasso. El analista Víctor Hugo Villacrés explica que estos sondeos también están supeditados a un error, tal y como fue el caso de Sedatos. Entonces, evidentemente existe posibilidad de error porque está hecho por humanos y además porque depende de cómo se determina el tamaño de la muestra y el algoritmo matemático que se utiliza para procesarla. Sedatos, como encuestadora en anteriores ocasiones, también ha sido criticada por sus resultados. Escuchemos lo que decía el comunicador Carlos Vera años atrás. Esas encuestas son hechas por una firma que se llama Sedatos. Yo no acepto que esta clase de contratistas del gobierno hagan negocio por una mano y hagan este tipo de, no críticas, por favor, de falacias. Pero además varios medios de comunicación privados se hicieron eco de supuestos exit poll. Uno de ellos presuntamente habría sido realizado por la empresa Informe Confidencial. Según la muestra, daba como ganador a Lasso. Sin embargo, Santiago Nieto, director de dicha encuestadora, desmintió tal estudio. Ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una exit poll es válida. Es decir, que se tomaron el nombre de Informe Confidencial para validar el triunfo del banquero Lasso. Del mismo modo, fue utilizada una encuesta realizada por Market para insinuar la victoria del candidato de derecha. Sin embargo, Velasco Peña Herrera, representante de la firma, claramente indicó que solo era una encuesta, más no un exit poll. Si es que estos resultados coinciden, enhorabuena. Si es que no coinciden, acepta humildad.
Finalmente, Víctor Hugo Villacrés menciona que ni encuestas ni exit poll son oficiales, por ello se los debe manejar solo como una fotografía del momento, estudios que en ocasiones difieren de los resultados oficiales del máximo organismo electoral. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el historiador Jorge Núñez asegura que el pedido del movimiento Creo de contar voto a voto es ilegal y que puede ser calificado como una muestra de inmadurez política. En las elecciones del 12 de julio de 1998, en segunda vuelta electoral se enfrentaron Yamil Maguad y Álvaro Noboa. Maguad ganó por apenas 81.115 votos, constituyéndose hasta la fecha en el resultado más apretado, pues solo le superó por 2.31%. Álvaro Noboa aseguró que fue víctima de fraude y no aceptó el resultado. En la elección para alcalde de Quito, Mauricio Rodas, mientras estaba de candidato, denunció que se había preparado un fraude en su contra. Sin embargo, cuando le declararon ganador, no habló sobre el tema. El historiador Jorge Núñez dice que en los actuales procesos de eleccionarios de América Latina, los triunfos ya no son tan contundentes y da ejemplos. Macri ganó por una diferencia de 2.7%. Y que el presidente Kuczynski del Perú ganó por una diferencia increíble. No llegó ni a un punto de diferencia. Y tampoco debe sorprendernos la diferencia estrecha, porque siempre en segunda vuelta el voto se concentra, no se dispersa. El ciudadano tiene dos opciones, una especie de camisa de fuerza. O votas por uno o votas por otro. Y en toda Latinoamérica las últimas elecciones han sido de 1% de diferencia, 1.5, 0.6. Y asegura que quienes cuestionan hoy a las autoridades del Consejo Nacional Electoral no dijeron nada cuando les declararon ganadores en otras contiendas. Este mismo tribunal, tiempo atrás, reconoció el notable triunfo de la oposición ecuatoriana, que ganó en 10, 12 de las más grandes ciudades ecuatorianas, ganó las alcaldías. Por eso para Núñez, el cuestionamiento de Lasso y sus seguidores no es otra cosa que una inmadurez política y poco amor por el país. No se puede seguir incendiando al país. El país tiene que volver a la calma. Ya ha habido suficiente tensión durante la campaña electoral. También cuestiona la actitud irresponsable de ciertos medios de comunicación y de la encuestadora Cedatos. No puede ser que un medio de comunicación lance a un candidato, lo sostenga troche y moche y después pretenda consagrar a ese candidato en base a una encuesta hecha por una encuestadora que desde hace muchos años ha sido acusada de ser pícara. Yo no sé a quién se le puede ocurrir declarar presidente de la República por un exit poll. Un exit poll es un muestreo aleatorio. Entonces, o sea, no tiene ningún sentido. Los datos oficiales son los del CNE. Jorge Acosta, expresidente de la función electoral, concuerda con Núñez al afirmar que todavía en el país hay malos perdedores. Yo siempre he sostenido que la teoría del fraude es esgrimida constantemente antes y después de las elecciones por candidatos que tienen cierta debilidad y cierta duda de alcanzar el éxito. Lenín Moreno ha sido felicitado por un gran número de presidentes. Inclusive los observadores internacionales señalaron que su triunfo fue claro y también criticaron la falta de madurez política de su contendor. Ivana Paredes, Ecuador TV. Este jueves 6 de abril en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal nos acompañará la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado. Dialogaremos sobre los escenarios políticos creados a partir del triunfo electoral de Alianza País. También estará con nosotros el experto jurídico Javier Zavala Egas, con quien analizaremos la legitimidad del proceso de elección. Los esperamos este jueves 6 de abril en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. El especialista argentino en Derecho Público y Administración Electoral, Alejandro Tulio, habla sobre el proceso electoral pasado y su análisis respecto a la democracia en Ecuador, en un nuevo programa de Palabra Suelta, con Javier Lasso, esta noche, 22 horas. Vuela, vuela, no te hagas
hace falta equipaje. Ah, mira, está bien entonadita, ¿no? Jueves, antesala de fin de semana y usted no se puede perder su revista familiar, Café TV. Para todos los fanáticos de Magneto y Mercurio, muchas sorpresas, no se lo pierda. Y en nuestro segmento Así se hace, ¿les gustaría saber cómo se hace la goma de mascar? No se lo pierda. Eso y mucho más a las 9 en punto de la mañana por la señal de Ecuador TV. No te hace falta equipaje. La carrera de Carondelet ha terminado y los ecuatorianos han elegido a su nuevo presidente. ¿Cuáles son las lecciones que deja la última campaña electoral? Solo quiero servir a mi Ecuador. ¿Vivimos en un país más polarizado? Este jueves en Mundo al Revés, analizamos a profundidad las características de la contienda política y el rol de los medios de comunicación en ese escenario. Un programa urgente en un contexto donde la autocrítica ha perdido terreno. Mundo al Revés, este jueves desde las 22:15. Estamos de regreso con más noticias. Por tercer día consecutivo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral de Quito, se registra restricción en la circulación vehicular y molestias a la ciudadanía. En horas de la noche, simpatizantes del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, bloquearon varias intersecciones del norte de la ciudad, generando congestión vehicular. Bloqueos y quema de llantas que se mantuvieron hasta la mañana de este miércoles, causando el desvío del transporte municipal, afectando a las personas que utilizan este medio de transporte, pues inhabilitan 2 paradas del sistema Ecovía y deben caminar. Ha estado cerrado, vengo desde allá caminando. Hoy tengo cita con el médico. ¿Atrasado? Claro, voy a hablar a ver si me atienden. Porque tenía una cita médica acá y me tocó caminar mucho. ¿Cuánto tiempo de retraso? Cuarto de hora llevo ya de retraso. Ya deberían perder tranquilamente o ganar lo que sea. No hacer eso, hay que caminar lejos. Nosotros como somos pobres tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo de retraso lleva ya? Ya más de 1 hora. La Constitución de la República establece en el artículo 98 lo siguiente. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Sin embargo, la misma Constitución en su artículo número 226, literal 15, menciona: se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustible, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. La restricción vehicular derivada del plantón en los exteriores del CNE provoca que los tiempos del traslado se incrementen. Entre media y 45 minutos, que lo normal era 15. Carreras de 3, 4 dólares sale 6. Quienes transitan por el sector dan su criterio de estas concentraciones que provocan un malestar generalizado. Lenín Moreno ya es presidente, realmente debemos de ponernos a trabajar como buenos ciudadanos ecuatorianos. Carlos Flores, Ecuador TV. 15 concejales de Quito suscribieron un documento en donde hacen un llamado a la unidad y convivencia pacífica al tiempo de criticar la postura del alcalde Mauricio Rodas frente a los incidentes derivados de las convocatorias del ex candidato Andrés Páez. Miembros del Consejo Metropolitano discrepan con las acciones realizadas por ciudadanos afines a la alianza política Creo Suma, que han provocado bloqueos en varios puntos de la ciudad como forma de rechazo a los resultados de los comicios electorales que proclamaron como ganador a Lenín Moreno y Jorge Glass. Además, critican al alcalde Mauricio Rodas por permitir que prevalezca su compromiso político sobre la tranquilidad de la ciudad. Nosotros necesitamos que el alcalde aparezca, que la ciudad de Quito crea realmente que tiene alcalde. No sé si es un problema de incompetencia o de intencionalidad política oculta. Eso ya queda para la especulación o para que él responda. Más aún, cuando sus comunicados y declaraciones difieren con las acciones de sus aliados políticos. El alcalde sigue dando muestras de no comprometerse con nada en la ciudad.
donde hay que tomar decisiones, donde hay que tomar posiciones, el alcalde siempre brilla por la ausencia. Ni siquiera en las sesiones del Consejo, cuando se discute el presupuesto, ha estado presente. El alcalde ha demostrado hasta aquí que no puede liderar la ciudad, ha demostrado hasta aquí un doble discurso y una doble moral. Entonces, difícilmente la ciudadanía puede tener una orientación adecuada. El alcalde me está en entredicho si comparte las ideas de ese ciudadano que convoca a este tensionamiento de la ciudad, o si simplemente no ha sido capaz de poner orden en la ciudad. En las calles, la ciudadanía cree que los plantones deben terminar. Lo único que debe hacer este hombre, que es un líder, que tome con paciencia que ya perdió y decir a sus allegados, a los que le siguen, calma, calma, que sean vigilantes, que el nuevo gobierno va a hacer muchas obras. Gane quien gane, igual nos toca seguir trabajando, nos toca seguir con nuestras vidas y sacar adelante al país, ¿no? No estoy de acuerdo en salir a las calles a protestar. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, reflexiona sobre los disturbios que enfrenta la capital de los ecuatorianos y lamenta el daño que esto genera. Además, considera que es momento para que todo el país se una por medio de la cultura. Raúl Pérez Torres no solo está al frente de la Casa de la Cultura, sino que es uno de los más importantes escritores del país. Su vida la ha desarrollado en Quito y ve con pesar una sociedad irreconocible tras el manejo inadecuado de la política. Me da mucha pena de ver a mi ciudad, de ver a Quito, una ciudad en la que ya no me reconozco, es decir, sus calles destrozadas, la ciudad misma muy sucia. El comportamiento social, el comportamiento de las personas grosero, violento. Realiza una fuerte crítica a la administración municipal, la cual se habría alejado de sus objetivos fundamentales. Y me parece una cosa completamente traída de los cabellos que inclusive el alcalde se encargue de, más bien, no de la ciudad, sino de la política, de aupar la violencia, y eso me parece que va en detrimento, como tú dices, de toda nuestra identidad como quiteños y como ecuatorianos. En este análisis considera que es el momento en que la cultura y los valores ciudadanos deben reivindicarse para no solo detener la violencia, sino unirnos alrededor de las grandes necesidades nacionales. Parecería aparentemente que los quiteños, que los ecuatorianos estamos totalmente divididos. Yo pienso que no es así, pienso que se ejerce una cierta suspicacia mediática, pero que en un momento dado tenemos que reencontrarnos, tiene que aflorar la serenidad, tiene que aflorar la cultura, porque realmente la cultura es lo que te puede sensibilizar el espíritu para hacernos más comprensivos. Se trata de una voz autorizada por su trayectoria y su aporte al país, que realiza esta reflexión, la cual debe calar en quienes en estos días han protagonizado hechos que van en detrimento no solo de la capital, sino que se proyectan al país entero. César García, Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El Otro Lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. La hiperactividad y la falta de atención. Muchísimos de los niños de esta generación son diagnosticados con aquello. Pero Arturo, ¿eso es real o es que a nuestros hijos les falta, por un lado, más acompañamiento y también límites? Estaremos hablando al mediodía de ese tema. Por supuesto, como siempre, por aquí, por Ecuador TV. Le esperamos a las 12 en punto. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que
de lunes a viernes, 19:30. Y durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Nueva York, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió lo que calificó como una maniobra injerencista por parte del titular de la OEA, Luis Almagro, además de la sesión de facto convocada con el impulso de gobiernos de derecha. Rodríguez también presentó videos y fotos de la manifestación del martes en las que se observa los enfrentamientos entre la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y un grupo de personas que lanzaban piedras y otros objetos. Esto tras las declaraciones de Almagro indicando que la manifestación fue pacífica. Pero usted apoya la violencia. Cese ya, saque sus manos de Venezuela. Saque sus manos, que no las quiero categorizar, pero saque sus manos de Venezuela, de una buena vez. Búrlese, señor secretario, búrlese, porque usted es un descarado. Búrlese. Es nuestra máxima responsabilidad preservar la paz de nuestro país por encima de las acciones golpistas dirigidas desde este centro. Y ante la falta de consensos, las Naciones Unidas no logró aprobar la condena al ataque químico en Siria que dejó 86 muertos, mientras que en Estados Unidos condenan a cadena perpetua al líder del cartel mexicano, Alfredo Beltrán. Diferentes representantes de las Naciones Unidas rechazaron el ataque químico en Siria que dejó más de 70 muertos. Sin embargo, no fue suficiente para aprobar una condena total por el derecho al veto que activó el gobierno de Rusia. El Kremlin acusó contra toda evidencia a los rebeldes de haber ocultado armamento químico. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lo negaron. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que tomará acciones contra el régimen de Bashar al-Assad. Al menos 35 personas murieron y 28 resultaron heridas en una serie de ataques del grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico en la ciudad iraquí de Tikrit. Los ataques fueron perpetrados en la madrugada de este jueves y la mayoría de las víctimas son civiles, aunque también hay varios policías. Otro de los ataques que se registró fue de rebeldes vestidos de uniforme militar que dispararon contra un puesto de control de policía. El narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leiva fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Fallo exige además una multa de $529 millones por haber traficado al menos 27.9 toneladas de drogas entre 2000 y 2012, según cálculos de la jueza de la Corte del Distrito de Columbia. Alfredo Beltrán Leiva fue uno de los líderes del cártel de los hermanos Beltrán. Cientos de personas se movilizaron en Ámsterdam, Holanda, para mostrar solidaridad con dos hombres gays que fueron duramente golpeados en la ciudad oriental de Amren por homofóbicos. Los fiscales dicen que los ataques son 5 adolescentes que serán acusados por daños corporales. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en ese momento hacemos contacto con nuestro compañero Alex Llanos, que nos tiene importante información desde la sede de Alianza País. Adelante, Alex. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Información en vivo de última hora cuando son las 19:32 en la sede de Movimiento País. Se va a conocer en rueda de prensa una información dada por el Buró Político de Movimiento País. En la mesa, como podemos observar, está por iniciar la rueda de prensa y en ella se encuentran José Serrano, asambleísta electo de Alianza País, la secretaria ejecutiva del movimiento, Doris Solís, así como Álvaro Sons, de la Comisión Electoral del movimiento. Vamos a escuchar entonces lo que han determinado las autoridades de la organización política. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. El movimiento Alianza País va a hacer un pronunciamiento con respecto. El pronunciamiento es sobre una decisión del Buró Político que se ha tomado a partir de las 16 horas y que fue conocida ya también por las principales autoridades del movimiento, como es el caso el presidente de la República, Rafael Correa. Escuchemos. Muchas gracias, buenas noches a las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación social. A través de ustedes nos permitimos informar a nuestros compatriotas lo siguiente. El movimiento Alianza País, su militancia y autoridades electas, informamos a las ecuatorianas y ecuatorianas que luego de haber ganado las elecciones presidenciales 2017 y haberse declarado ya como presidente electo a nuestro compañero Lenín Moreno Garcés y como vicepresidente de la República electo a nuestro compañero Jorge Glass Espinel, y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos
a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas por parte del Consejo Nacional Electoral y solicitamos a dicho organismo oficial que esa revisión se efectúe de manera inmediata en un lugar público con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional, con los delegados de los dos movimientos, para demostrar una vez más que le mintieron al país, que defraudaron la fe pública, que generaron violencia y que intentaron sembrar el caos en nuestro querido Ecuador. Ya basta de violencia, ya basta de manipulaciones, que gane nuestra democracia, que gane el pueblo ecuatoriano. Vamos a esa revisión de esas 1.795 actas que serán impugnadas, tanto por el movimiento Creo como también por el movimiento Alianza País. Asimismo, Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, como estamos seguros que ocurrirá, cuando una vez más se demuestre que le vienen mintiendo a sus propios votantes, que sus denuncias, como ellos lo saben, son falsas, que movilizan a sus seguidores con instigación de odio y de violencia sin motivo alguno. Exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Presentaremos las demandas correspondientes para que Sedatos, para que Ecoavisa, para que Canal 1 y otros medios que proclamaron un falso resultado respondan ante la ley. Eso se llama el delito de atentar a la fe pública. Y al señor Guillermo Lasso le exigiremos disculpas públicas al pueblo ecuatoriano, en especial a esos miles de ecuatorianos y ecuatorianas que integraron las juntas receptoras del voto, que no son delincuentes, que no son ladrones de votos, que hicieron su trabajo de manera transparente y con propiedad. Exigiremos al señor Guillermo Lasso que responda también por los hechos de violencia y los daños ocasionados en varias ciudades del país y en nuestra capital. Que este ejercicio del reconteo de votos, que lo respaldamos y lo pedimos al Consejo Nacional Electoral, que se realice de la manera más inmediata posible, que este ejercicio refuerce la democracia ecuatoriana y aísle por siempre a los mentirosos e inmorales que no los merece la patria. Estas son las declaraciones emitidas justamente por las autoridades de Alianza País tras una decisión tomada por el Buró Político de la organización, quienes han definido que se revise de manera urgente la revisión de actas de 1.795 como fueron las establecidas por Movimiento Creo justamente como pruebas de inconsistencias durante esta mañana. Esta es la información generada hasta esta hora desde el Movimiento Alianza País. Nosotros vamos a continuar en estudios. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alex Llanos. Importante anuncio que se ha dado en este momento desde la sede de Alianza País. El movimiento Alianza País se une a la impugnación que ha iniciado el movimiento Creo. Ha dicho puntos muy importantes, además José Serrano, quien es asambleísta electo. Estas impugnaciones tienen que darse de forma inmediata, en un lugar público, acompañados de los medios nacionales e internacionales, y además debe pedirse disculpas públicas a la ciudadanía por estos actos violentos generados precisamente, movilizados por el movimiento Creo. Es lo que ha dicho también Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Así nosotros finalizamos, tendremos más detalles en nuestro próximo informativo. Muchísimas gracias.